Buenos días, queridos estudiantes. Les habla la Miss Yalivi Garay. El día de hoy vamos a ver el tema de números racionales periódicos y sus operaciones. Muy bien. Para ello vamos a empezar hablando un poco de números decimales. ¿Sí? ¿Qué viene a ser un número decimal? Es una fracción, ¿sí? Muy bien. Una fracción se puede expresar como un número racional, el cual es obtenido al dividir el numerador entre el denominador de dicha fracción. Muy bien. Entonces, esta expresión se llama representación decimal o número decimal. Entonces, los números decimales pueden ser número decimal exacto, número decimal periódico puro y número decimal periódico mixto. Empezamos con el primero, número decimal exacto. ¿A qué se le llama? Se llama así porque el número de cifras de la parte decimal es finito, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso me da 5 cuartos. Tengo, ¿no? 5 cuartos. La fracción 5 cuartos se expresa como 1,25. ¿Por qué? Porque al dividir 5 entre 4 obtengo 1,25. Muy bien, pasemos entonces al otro. Número decimal periódico puro. Se llama así porque la parte decimal está formada por un grupo de cifras que se repiten periódicamente, ¿sí? Periódicamente. Por ejemplo, tengo esta fracción, 2 entre 11. Al dividir 2 entre 11, voy a obtener, ¿no?, como 0,18, 18, 18 y así sucesivamente. Es decir, la parte periódica en este caso es 18. Entonces sería 0,18, que vendría a ser la parte periódica. 2 entre 11, ¿cuánto es? 0,18. La parte periódica viene a ser 18. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ya? Sus partes y todo ello. A ver, sigamos entonces. Número decimal periódico mixto. ¿En qué consiste? Se llama así porque en su parte decimal hay una parte no periódica y otra periódica. Por ejemplo, esta división de 1 entre 6, ¿sí? Esta fracción irreductible. Al dividir 1 entre 6, ¿sí?, lo que se obtiene es 0,166666 puntos suspensivos, en la cual esto va a ser igual a 0,1 y 6, que vendría a ser la parte periódica, y la parte no periódica vendría a ser el número 1. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver la fracción generatriz de un número decimal. ¿Qué es una fracción generatriz entonces? La fracción generatriz de un número decimal es la fracción que dio origen dicho número decimal, ¿no? En este caso vamos a ver entonces la fracción generatriz de los tres números decimales que hemos visto. ¿Recuerdan? Del decimal exacto, del periódico puro, del periódico mixto. Cada uno de ellos vamos a ir estudiando. Entonces, empezamos con la primera parte, generatriz de un número decimal exacto. Entonces, la fracción generatriz tiene por numerador, ¿sí?, que va a ir en el numerador, el número decimal sin considerar la coma. ¿Y qué va a ir en el denominador? La unidad seguida de tantos ceros como cifras en la parte decimal tenga el número. Un decimal exacto tiene esta forma, ¿sí? Es un decimal exacto, en la cual
12 viene a ser la parte entera. Y después de la coma, que es 875, viene a ser la parte decimal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos número de cifras, ¿no? En la cual es finito. ¿Sí? Es finito. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo varios de ellos. Por ejemplo, en este caso, 2,4. La fracción generatriz de 2,4 es, ¿cuál? 12 quintos. Pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que primero hago acá? Lo que, de acuerdo a la teoría que me dice, ¿no? Esto es un decimal exacto. Ya. En el numerador va el decimal sin considerar la coma. Todo. 24. Y en el denominador va la unidad seguida de tantos ceros como cifras en la parte decimal tenga el número. Después de la coma, ¿cuántos números hay? 1. Entonces, simplemente pongo un 0. Sería 24 entre 10. Pero como es una fracción que aún todavía se puede reducir, entonces tengo que hacer ese paso. Tengo que simplificar. Tiene que haber algún término en común entre ellos. ¿Sí? Entonces puedo sacar mitad de 24, 12, mitad de 10 es 5. Ya es una fracción irreductible. Muy bien, entonces al dividir 2,4, ¿no? 2,4 es igual a 12 entre 5. Es la fracción generatriz. Esta viene a ser la fracción generatriz. Otro de los ejemplos, 1,68. En el numerador va todo, ¿sí? Va todo sin considerar la coma. 168. Sobre el denominador, en el denominador va la unidad seguida de los ceros, ¿no? Seguida de los ceros, pero va a depender de quién. Después de la coma, ¿cuántos números hay? Hay 2, por lo tanto van a ser 2 ceros. Igual, 168 entre 100 tiene algo en común. Entonces se le va a sacar mitad a cada uno de ellos y bueno, voy a obtener este número, ¿no? Que es 42 sobre 25. Y ya en este caso ya no puedo reducir más. A ver, este ejemplo, 0,0019 va a ser igual a todo, el numerador va todo, ¿no? Sin considerar la coma, sería 00019, ¿no? Pero eso quiere decir simplemente es 19, ¿no? En el numerador va el 19 sobre el denominador, la unidad seguida de tantos ceros después de la coma. ¿Cuántos tengo acá? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, pertenecen entonces 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, acá ya no puedo hacer nada porque ya no se puede reducir. Muy bien, el siguiente ejemplo, 1, bueno, en este caso se está repitiendo, ¿no? Lo mismo. Acá, 0,7 es igual a ¿cuánto? ¿Qué hemos dicho? En el numerador hemos dicho que va toda la parte, toda, ¿no? La parte entera, la parte decimal. Sería 7 entre 10. Y también lo mismo no puedo hacer en este caso. Ya no puedo reducir más la fracción. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la generatriz de un número decimal periódico puro. Un número decimal periódico puro, ¿sí? Tiene esta expresión en la cual tiene una parte entera, que es antes de la coma. Después de la coma va a ser la parte periódica. Parte periódica quiere decir lo que se va a ir repitiendo los números, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que nos está diciendo en este caso. Se dice, se escribe como numerador todo el número, ¿sí? Se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma y se le resta la parte entera del número. Y como segundo paso, se escribe como denominador tantos 9 como cifras tiene la parte periódica. A ver, vamos a ver estos ejemplos. Este primer ejemplo, 0,2121, ¿no?
21 y así sucesivamente. La parte periódica, como ustedes pueden visualizar, es el número 21, sería 0,21, y ustedes pueden visualizar que también solamente puedo ponerle como un sombrerito, ¿no?, a ese número para diferenciar 21, que es la parte periódica. 0,21, que es la parte periódica, va a ser igual, te está diciendo que en el numerador, ¿sí?, se escribe todo el número sin considerar la coma. En este caso sería 21, ¿no?, o 0,21, que es lo mismo 21. Y se le resta la parte entera del número. 21 menos 0 es 21. 21 entre en el denominador. ¿Qué va? En el denominador va tantos 9 como cifras tiene la parte periódica. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? 2. Por lo tanto, va a ser prácticamente 99, ¿no? Voy a escribir 2 nueves. En este caso tienen algo en común, ¿sí? Es una fracción reducible. Entonces puedo sacarle tercia. Entonces me va a quedar simplemente 7 entre 33. Muy bien. A ver, el siguiente ejemplo, en este caso, es algo similar. En este caso me está diciendo que es 0,41, por lo tanto la parte periódica viene a ser 0, simplemente 41, ¿no? Entonces 0,41, parte periódica, va a ser igual, ¿no?, que dice en la parte del numerador que tengo que colocar todo, ¿no? Vendría a ser simplemente 41 sobre en el denominador que voy a colocar tantos 9 como cifras tiene la parte periódica. ¿Cuántos números tiene? Tiene 2. Por lo tanto, colocamos 99. En este caso ya no hago un paso más. ¿Por qué? Porque ya es una fracción irreductible, ya no tiene nada en común, por lo tanto lo dejo ahí. Muy bien. Ahora en este tercer ejemplo, sí, en este tercer ejemplo lo he hecho de dos maneras. Lo he hecho de dos maneras porque ustedes tienen en la ficha de trabajo, ¿no?, en la hojita que les ha dado, que es ahí tienen ustedes la parte teórica y la práctica. Pero en la parte teórica, si ustedes han podido visualizar, te explica de dos maneras. La voy a explicar primero, así como lo que me está diciendo, ¿no?, de acuerdo a la teoría, y vamos a también ver la otra forma como se puede desarrollar. A ver, empezamos. Este número, 11,4444, ¿no? Por lo tanto, la parte periódica viene a ser simplemente 4. Entonces vamos a expresar 11,4, la parte periódica. Por lo tanto, es un decimal periódico puro. Es puro. Muy bien. Entonces, va a ser igual. En el numerador que va a ir, vas a tener que justamente considerar todo el número, sin considerar la coma. Sería 114. Menos, le vamos a quitar la parte entera. La parte entera, ¿quién es? 11. Le quitamos 11. ¿Sobre quién? En el denominador, ¿cuántos números? En este caso es la parte periódica, solo uno. Por lo tanto, representa un 9. Al restar 114 menos 11, voy a obtener 103 entre 9. Muy bien. Entonces esta fracción ya no se puede reducir más. La otra manera que pueden hallarla también es de la siguiente. En este caso es esta, ¿no? De acá, 11,4, parte periódica. Yo lo puedo expresar en dos partes. Va a ser igual a un 11 más 0,4. ¿Sí? Lo puedo expresar de esa manera porque 11 es el número entero más 0,4, pero 0,4 es periódico. Muy bien, sigo colocando el número 11 más, pero ¿qué es? 0,4 es un número periódico, por lo tanto esto lo puedo expresar como 4 entre 9. ¿Sí? 4 entre 9. Y esto también lo puedo expresar como 11 enteros, 4 novenos.
Y esto es lo mismo decir, ¿no? 11 por 9 más 4 sobre 9. Acá vemos acá, 11 por 9 más 4 sobre 9. Que también de acá puedo ir a este paso, ¿no? Pero también puedo expresar de esta manera, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer simplemente acá? Operamos, pues, ¿no? 11 por 9 más 4 me da 113 entre 9. Llegando así a la misma respuesta. Por ambos caminos puedo llegar a la respuesta, ¿sí? Muy bien. Veamos el tercero, ¿no? Generatriz de un número decimal periódico mixto. Periódico mixto. Muy bien, acá tenemos las partes de un periódico mixto, cómo vendría a ser, ¿no? Cómo es la configuración, la forma de este decimal. Tiene, en este caso, una parte entera. Después de la coma, esta viene a ser la parte decimal no periódica, que es la que no se repite. Y tenemos la parte periódica, la que se repite, ¿no? Justamente por eso se le dice mixto. Mixto, ¿sí? Muy bien. A ver, veamos qué es lo que nos está diciendo, ¿no? La generatriz de un número decimal periódico mixto. En el numerador, que tenemos que escribir todo el número decimal sin considerar la coma, y se le resta el número resultante de suprimir las cifras periódicas al número decimal. Y en el denominador, que vamos a escribir tantos nueves como cifras tiene la parte periódica, seguida de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. A ver, veamos con los ejemplos. A ver, en este primer ejemplo es 0,2111111, y acá podemos visualizar la parte periódica vendría a ser simplemente 1, ¿sí? Entonces sería 0,2, 0 vendría a ser la parte entera, 2 sería la parte decimal no periódica y 1 sería la parte periódica, ¿sí? Muy bien, entonces va a ser igual que hallamos en el numerador, como dice, que teníamos que hacer. Teníamos que restar, ¿no? Teníamos que agarrar todo. En este caso sería 21 menos, le quitamos ¿cuál? Le quitamos la parte no periódica, 21 menos 2, sobre, en el denominador, ¿qué va a ir? Tantos nueves como cifras tiene la parte periódica. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? 1, solo 1, entonces va a ir un 9, ¿sí? Seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. ¿Cuántas cifras son? 1, simplemente 1, por lo tanto va un 0 nada más. Entonces 21 menos 2, ¿cuánto es? 19 entre 90. Entonces la parte generatriz de 19 entre 90 es ¿cuánto? 0,211, ¿sí? A ver, siguiente ejemplo. 2,13, ¿sí? Acá ya no te doy más o menos esta expresión, ya te doy de frente esta expresión, ¿sí? Es 2,13, pero la parte periódica vendría a ser en este caso 3, ¿no? Acá vemos la parte entera 2 y la parte no periódica es 1. Muy bien, siguiendo los pasos, en el numerador lo que voy a obtener es todo sin considerar la coma, sería 213. Menos le voy a quitar, ¿no? Todo lo que no es, lo que en la parte periódica, la parte no periódica, ¿no? La parte entera vendría a ser 21 sobre 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 es la parte periódica, representa un 9, y 1 es una cifra que representa simplemente a la parte decimal, que es un 0 nada más, 90. Ahora, al restar en el numerador voy a obtener ¿cuánto? 213 menos 21 es igual a 192.
entre 90. Muy bien. Acá que puedo hacer, puedo sacarle mitad de 192, 96, mitad de 90, 45. Y todavía tienen algo en común. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sacarle tercia, ¿no? Tercia de 96, 32, tercia de 45, 15. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces veamos este tercer ejemplito, que también lo he hecho de dos maneras, ¿sí? Para que lo puedas visualizar y comparar con lo que tienes ahí en la ficha. Muy bien. A ver, en este primer lado me dice, ¿no? 1,2555, la cual la parte entera vendría a ser 1, la parte decimal no periódica es el 2 y la parte periódica vendría a ser 5. Recuerda que siempre la parte periódica se representa como un sombrerito en la parte de arriba, ¿no? Del número. Muy bien, esto va a ser igual a ¿quién? A todo el número, 125. 125 menos ¿quién? La parte no periódica, todo, ¿no? 12, menos 12. Incluida la parte entera está todo, ¿no? Menos 12. Sobre ¿cuánto? Sobre cuánto. Lo que tienes que ver simplemente acá es después de la coma, ¿no? Tantos 9 dice, pero de acuerdo a las cifras, ¿no? Periódica en este caso tengo solamente un 9 y la parte no decimal, en este caso la parte no periódica, perdón, solamente tengo una cifra, por lo tanto representa un 0, sería 90. Muy bien, 125 menos 12, ¿cuánto es esa resta? 113 entre 90. Ahora entonces de la otra manera, sí, también puedo hallar 1,25, este número periódico mixto, puedo yo separar en dos partes, como un entero, ¿sí? 1 más 0,25, sigue siendo un número periódico mixto. Muy bien, 1 más, en este caso, ¿qué hago? 25 menos 2 sobre 90. Muy bien. 1 más 25 menos 2, 23 sobre 90. Y esta expresión lo puedo, ¿no? Lo puedo ver también de esta manera. Un entero, 23 noventavos. ¿Y qué es eso? Lo puedo yo expresar como 1 por 90 más 23 sobre 90. Se sigue manteniendo el denominador. Que esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Muy bien. Entonces en el numerador operando, 1 por 90 más 23 me va a dar 113 entre 90. Llegando así al mismo resultado. Muy bien. Entonces ya depende de cada uno de ustedes si pueden utilizar de acuerdo a la definición o si pueden utilizar también esta expresión, ¿sí? Porque esta expresión también lo puedo hacer con esto, ustedes lo pueden ir practicando y pueden probar con este método también, ¿no? Pueden hacer, ya depende de ustedes cuál se les hace más sencillo, ¿no? Para que puedan resolver los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a aplicar lo aprendido, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces algunos ejercicios. La primera, pero antes de ello vamos a recordar un poquito del tema de números racionales y sus operaciones. Cuando hablábamos de adición, sustracción, multiplicación, división de fracciones, ¿sí? Justamente yo hice un video explicando cada uno de ellos y también se les podría decir cada método, ¿no? A cada uno de ellos también. Entonces vamos a ir recordando un poquito para poder efectuar estas operaciones. A ver, en el primer ejemplo me pide efectuar.
está en este caso la suma de fracciones entre 1 entre 60. Muy bien. Entonces primero empiezo con el primer paréntesis, que es la suma de fracciones. La suma de fracciones, ¿sí? Y para la suma de fracciones puedo yo utilizar varios de los métodos. Uno de ellos era la regla de los productos cruzados, ¿recuerdan? O también llamado de la carita feliz, ¿no? La otra propiedad era el mínimo común múltiplo, ¿sí? También podías utilizar ello. Y también había otra propiedad que también se le conoce como números primos entre sí, ¿no? Para sumar o restar más de dos fracciones que tienen como denominadores números primos entre sí. Entonces esa también pueden utilizar. O sea, hay tres maneras de poder sumar o restar fracciones, ¿sí? Y justamente ustedes pueden visualizar, ahora lo que vamos a hacer este método, pueden visualizar en la ficha de trabajo que se les ha dado en el tema de números racionales y sus operaciones, en adición, sustracción de fracciones heterogéneas, en la propiedad 2 específicamente, es lo que vamos a utilizar, esa propiedad vamos a utilizar en este caso, ¿ya? Y ustedes pueden guiarse, ¿no? de ese ejemplo que también está en la ficha de trabajo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sumar estas fracciones, ¿sí? Vamos a sumar, pero para ello vamos a aplicar la propiedad de los números primos entre sí, ¿sí? Muy bien, ¿en qué consiste entonces? Consiste en este caso, vamos a multiplicar, por ejemplo, ¿no? En el denominador multiplicamos todos los denominadores, 4 por 3 por 5, ¿sí? Ahora, en el numerador, ¿qué vamos a multiplicar? Primero vamos a tapar este 4 en la primera parte para multiplicar 1 por 3 por 5. Vamos a multiplicar, tapamos el 4 y simplemente multiplicamos ¿qué? 1 por 3 por 5. Más ¿quién? Igual acá. Como me toca en esta fracción, ¿no? O sea, en este segundo número, ¿qué voy a hacer? Oculto este 3 y multiplico ¿quién? Los que están quedando. 1 por 4 por 5. Más ¿quién ahora? Esta tercera fracción, ¿no? Para eso vamos a ocultar este 5 y ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 1 por 3 por 4, ¿sí? Entonces lo que nos va a quedar en el numerador a la hora de multiplicar, pues 1 por 3 por 5, 15, más 1 por 4 por 5, 20, más 1 por 4 por 3, 12, sobre 4 por 3 por 5, 60. Muy bien, en el numerador entonces al sumar lo que obtengo es 47 entre 11. Entonces lo que voy a obtener, ¿no? en este primer paréntesis es 47 entre 60. Ahora lo que voy a hacer ya es juntar, ¿ya? Vamos a juntar. Lo que me salió en el primero fue 47 entre 60. Acá me está diciendo entre 1 entre 60. 1 entre 60. Entonces, ahora que vamos a ver la división de fracciones. Y para la división de fracciones también ustedes deben recordar que lo que podemos hacer es cambiar esta división por una multiplicación. Y ¿qué va a pasar con esto? Se va a invertir, ¿no? Esta fracción, 60 entre 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Esta que es multiplicación de fracciones. Y en una multiplicación de fracciones, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos numerador con numerador y
denominador con denominador. Muy bien, entonces, ¿qué obtenemos en el numerador? Multiplicamos 47 por 60 sobre 60 por 1. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué puedo hacer? También que estoy viendo acá el método de simplificación. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar 60 y arriba y abajo, ¿no? 60, 1, 60 1. ¿Qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar 47 entre 1 y eso es pues 47. ¿Sí? Y de esa manera pues obtengo el resultado. Muy bien, ahora en el segundo ejemplo. Igual me pide ver efectuar, ¿no? O calcular en esa operación, ¿no? A ver, lo que me está diciendo, ¿qué son estos? ¿Son números decimales, periódicos puros, exactos, mixtos? ¿Qué vendría a ser esta primera parte? A ver, ¿sería un decimal exacto? No, ¿no? Porque no es finito. ¿Sería un decimal periódico puro? Ah, sí, puro, sí, ¿no? 0,32, 32 es periódico, porque se está repitiendo ¿quién? 32. Ah, entonces es 0,32, es un número periódico puro. Muy bien, y lo expreso de esta manera. Menos, en este caso. Ah, también tengo lo mismo, sería 0,14, 14 que es periódico puro, es un decimal periódico puro. Más, este número que será, este decimal. Ah, será un periódico puro mixto. Mixto, ¿por qué? Por el 1, ¿no? Porque el 1 viene a ser la parte que no se repite. Entonces se va a expresar así, 0,1, que vendría a ser la parte que no se repite, y la que se repite simplemente es el 3, o sea, la parte periódica. Por lo tanto, es mixto. Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Periódico puro, 32 sobre 99, ¿sí? Porque tiene dos cifras. Menos 14 sobre 99, también son dos cifras. Más, en este caso, decíamos, colocábamos todo, ¿no? 13 menos, le quitábamos ¿cuál? La parte, la que no se repetía, ¿no? La parte no periódica. 13 menos 1 sobre 9, que representa este 3, y el 0 que representa esta cifra, ¿no? A la cifra que no se repite, sería 90. Muy bien, operando entonces lo que vamos a obtener acá. ¿Qué tipo de fracciones tenemos? Son fracciones homogéneas. Entonces, si son fracciones homogéneas, es más sencillo porque puedo restar directamente, ¿no? En el numerador voy a obtener simplemente 32 menos 14. Sobre, coloco el denominador, ¿no? Que es 99. Más 13 menos 1, 12, entre 90. Entonces, en el numerador, ¿qué obtengo acá? En la primera fracción sería 18 entre 99 más 12 entre 90. Ah, pero ¿qué he hecho acá para que me salga 6,45 avos? ¿Qué saqué? Mitad, ¿no? Porque tienen algo en común. Mitad de 12, 6. Mitad de 90, 45. Muy bien. Pero también puedo todavía acá hacer algo, ¿no? Porque tienen algo en común. ¿Qué podría sacarle acá para que me quede 2 onceavos? Podría sacarle mitad, tercia, sexta. ¿Qué podría sacarle? Ah, puedo sacarle de frente novena. Novena de 18. ¿Cuánto es? 2. Novena de 99. 11. Muy bien, entonces quedaría solamente 2 onceavos más 6 entre 45. Tiene todavía algo en común. ¿Qué puedo sacarle? Tercia de 6, 2. Tercia de 45, 15. Entonces ahora sí ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya no puedo reducir más.
¿Qué hago entonces acá? Y es suma de fracciones. Suma de fracciones. En este caso yo he utilizado el método del aspa, ¿no? En la carita feliz, en la cual vamos a multiplicar en aspa, ¿no? 2 por 15 más 2 por 11 sobre 11 por 15, ¿sí? Multiplicamos los denominadores. Va a ser igual, entonces, ¿qué obtengo? Entonces en el numerador, 2 por 15, 30, más 2 por 11, 22. Entre 11 por 15, 165. Muy bien, entonces en el numerador lo que voy a obtener, ¿cuánto es? 30 más 22 sería 52 entre 165. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿sí? Ya no puedo reducir más. Muy bien, en este tercer ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos pide. Igual, vamos a efectuar, ¿no? Vamos a desarrollar entonces esas operaciones. Veamos suma de fracciones, como ya vimos en un inicio, divisiones, y vemos la suma de un número entero más una fracción. A ver, primero trabajamos el primer paréntesis. Ya. Pero ahora vamos a trabajar con el método del mínimo común múltiplo, ¿sí? Vamos a trabajar con ese método. Entonces, recuerda que para hallar el mínimo común múltiplo tengo que ir, ¿no?, en la parte de los denominadores, que vendría a ser 2, 10 y 3, ¿sí? 2, 10 y 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que sacarle mitad, ¿sí? Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. 3 no tiene, por lo tanto simplemente bajo. Ahora tengo 1, 5 y 3, que tendrá tercia, ¿no? A ver, 1 simplemente bajo, 5 también bajo, tercia de 3, 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. Muy bien, entonces, ¿qué me estaría quedando? Simplemente 5, ¿no? Quinta. Quinta de 5, 1. Muy bien, como ya tengo todo 1, quiere decir que ya finalicé. Entonces, ¿cómo saco el mínimo común múltiplo de esos denominadores? Simplemente voy a multiplicar estos factores. 2 por 3 por 5. Vendría a ser 30. Entonces, como ya tengo el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es colocar en el denominador el mínimo común múltiplo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar y dividir con cada una de las fracciones de la siguiente manera. 30 entre 2, ¿cuánto es? 15. 15 por 1, 15. Muy bien. Más 30 entre 10, 3 por 1, 3. Más 30 entre 3, 10 por 1, 10. Muy bien, entonces ahora, ¿qué voy a obtener acá? Sumamos en el numerador, obteniendo 28 sobre 30. ¿Tienen algo en común? Puedo sacarle mitad de 28, 14, mitad de 30, 15. Muy bien, entonces obtengo esta fracción, ¿no? 14 quinceavos. Ahora voy a hallar el segundo paréntesis. 2 más 1 tercio. Pero ese 2 yo lo puedo expresar como 2 entre 1. Es lo mismo, 2 entre 1 es 2. ¿Sí? Más 1 tercio. Y nuevamente tengo una suma de fracciones. ¿Sí? ¿Qué puedo aplicar acá? Puedo aplicar, entonces acá también puedo aplicar el método aspa, ¿no? De carita feliz. 2 por 3, 6. Más 1 por 1, 1. Sobre 1 por 3, 3. Entonces va a ser igual a 7 tercios. Muy bien, entonces ya operé cada una de los paréntesis, ¿no? Que voy a hacer ahora juntar. En el primero me salió 14 quinceavos entre 7 tercios. Tengo una división de fracciones. Puedo pasar a una multiplicación de fracciones. ¿De qué manera? Convirtiendo la división, convierto en una multiplicación, y el siguiente paso que tenía que hacer,
invertir esta fracción, ¿no? 7 tercios vendría a ser 3 séptimos. Ahora ya pasé a una multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones lo que tenemos que hacer que es multiplicar los numeradores entre, vamos a multiplicar los denominadores. Entonces lo que se obtiene en el numerador, 14 por 3 sobre 15 por 7, ¿no? 15 por 7. ¿Qué puedo hacer? Puedes multiplicar, ¿sí? Lo puedes multiplicar 14 por 3 entre 15 por 7, lo que te va a dar, y de ahí puedes también simplificar el resultado, porque sí tienes que simplificar, por favor, eso sí es importante. No te puedes quedar, por ejemplo, así, con esta fracción, 28 entre 30. ¿Por qué? Porque esto es una fracción reducible, todavía se puede reducir. Tienes que reducir hasta lo máximo, llegar más o menos a una fracción así, que es irreductible, ¿sí? Ahora, en esta fracción ya tú no puedes reducir más. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre reducir lo más que se puede. Todo lo que se puede se tiene que reducir, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá lo que hice fue simplificar. Simplifiqué. ¿Qué saqué? Le saqué séptima, ¿no? Séptima de 1, séptima de 7, 1, séptima de 14, 2. Pude sacar también tercia, 3 y 15, tercia de 3, 1, tercia de 15, 5. Entonces lo que me va a quedar simplemente va a ser 2 quintos. Y bueno, ese sería pues el resultado, ¿no? 2 quintos. Muy bien, entonces ahora en este ejercicio me está dando en este caso igual suma de fracciones, multiplicamos por una fracción. A ver, veamos entonces. En el primer paréntesis, 1/2 más 1/2. 1/2 más 1/2. ¿Qué tipo de fracciones son? Son fracciones homogéneas porque tienen denominadores iguales. Por lo tanto, ¿no? Yo puedo expresarlo de esta manera. Sumamos los numeradores, 1 más 1 sobre 2 más 1 quinto por 1 entre 30. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2 entre 2, 1 más 1 quinto por 1 sobre 30. Entonces acá, ¿qué está sumando? Está sumando un entero más 1 entre 5, ¿no? 1 quinto. Pero 1 yo lo puedo expresar así, como 1 entre 1 más 1 quinto. ¿Qué hago acá? Multiplico en aspa. 5 por 1, 5, más 1 por 1, 1. 5 más 1, ¿cuánto es? 6. Abajo multiplicamos 5 por 1, 5, por 1 sobre 30. Acá, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar, ¿sí? Puedo sacarle sexta. Sexta de 6, 1. Sexta de 30, 5. Entonces lo que me va a quedar en el numerador va a ser 1. Y en el denominador me va a quedar 5 por, en este caso como saqué sexta, vendría a ser simplemente 5. 5 por 5, 25. ¿Sí? Entonces esa vendría a ser el resultado. Muy bien, queridos estudiantes, entonces solamente repasar un poco de las fichas anteriores que se les ha entregado, ¿sí? Y ayudarse también de los otros videos de los temas de números racionales. Y bueno, con esto ya prácticamente estoy completando la parte de los números periódicos, ¿no? Y bueno, chicos, espero sus trabajos, por favor, de la mejor manera como ustedes lo pueden realizar, ¿sí? Muy bien, gracias. Chao, cuídense.